Tenemos que evolucionar día con día. Tenemos que ir mudando día con día de esa naturaleza inicial que traemos, la naturaleza carnal, para ir evolucionando cada día y llegar a ser espirituales, como Dios quiere que seamos. Hoy Dios me ha pedido que hable acerca de ese cambio que en todos nosotros se tiene que dar. Para esto, yo quiero que usted preste atención a un video, mis hermanos del canal, si fueran tan amables, y pueda ver este video. Un video bien sencillo que habla de esa transformación. ¿Cuánto tarda este diminuto huevo en transformarse en mariposa? Miren, una larva tarda 4 días en eclosionar. Se convierte en ese gusano. Una larva come durante 2 semanas, alcanzando un tamaño 2000 veces superior. Miren, se convierte en eso. Ayudándose de la seda, comienza su proceso de metamorfosis. Y mire lo que sale de ahí ahora. La oruga literalmente reabsorbe sus órganos y desarrolla las nuevas alas, patas y antenas. 2 semanas después está lista para desplegar sus alas. Y sale una preciosa mariposa muerta. Ese proceso se conoce como metamorfosis. Ese cambio, pero espero haya prestado atención, hermano. Y hoy el tema le hemos denominado la transformación del creyente. Esa transformación que tiene que darse tal y como lo vimos en ese video. Empezó con una larva. Esa larva pasó a ser una oruga. Esa oruga evolucionó y pasó a ser una preciosa mariposa. Así funciona la naturaleza. Dios es perfecto, maravilloso, y Él creó las cosas de tal forma que vayan evolucionando. Y así como sucede con esta mariposa, así tiene que darse ese cambio en cada uno de nosotros. La transformación del creyente, hermano, porque debemos entender que como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que ir evolucionando. Dios está esperando que pasemos a la siguiente etapa. Si usted puso atención, dice que esta larva va alimentándose por unas semanas. Pasa a ser oruga. La oruga se alimenta para llegar a ser mariposa. Cuando usted viene a la iglesia, cuando usted agarra su Biblia, se está alimentando de la bendita palabra de Dios para que esa transformación se siga dando en su vida. Es imposible que alguien pueda pensar en evolucionar, en cambiar, en pasar a ser algo más, en crecer espiritualmente, si no se está alimentando en el espíritu. Había un hombre en el pasado, un sacerdote, Francisco de Asís, usted lo habrá oído mencionar. Se le conoce como San Francisco de Asís. Y este hombre tenía una oración que quedó registrada en los libros. Y él oraba y decía todos los días: Señor, gracias, porque hoy soy mejor que ayer, pero mañana seré mejor que hoy. Esa debiera ser, hermano, debiera ser nuestro anhelo, nuestra intención, nuestra oración. Hoy ser mejores que ayer, pero mañana seremos mejores que hoy. Pero para que eso se dé, tenemos que alimentarnos espiritualmente. Para que eso se dé, tenemos que entender que hay que evolucionar. Dios está esperando ese cambio en cada uno de nosotros. Y vamos a empezar estudiando la palabra. Quiero que me acompañe a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios.
Segunda de Corintios, vamos a ir al capítulo 3, en el verso 17. ¿Sabe? Esta palabra, Dios me empezó a hablar desde el día martes. Los que estuvieron el martes en el servicio van a recordar que mucho de esto habló el pastor. Ya el Señor me venía dando vueltas con esto y ese mensaje del martes del pastor me terminó de confirmar. Segunda de Corintios, capítulo 3, en el verso 17, dice la bendita palabra de Dios en la versión Reina Valera, Segunda de Corintios 3:17, no, creo que aquí estamos mal, mi hermano, porque dice, pero cuando se conviertan al Señor, creo que es primera, perdone. Sí, no es primera. Perdón, mi hermano amado, donde dice, pero cuando se conviertan al Señor, se quitará el velo. ¿Sí? Yo le voy a leer acá mientras encontramos, perdone, aquí pasó algo. Seguramente copiamos mal la cita, pero ahorita le decimos cuál es. ¿Lo tiene ahí? Donde dice, pero cuando se conviertan al Señor, se quitará el velo. 3:16, sí. Entonces solo nos saltamos uno. Segunda de Corintios 3:16, perdone mi hermano. Sí, pero cuando se conviertan al Señor, segunda de Corintios 3:16, el velo se quitará. Pero vea cómo empieza diciendo acá, cuando se conviertan al Señor. Hermano, ¿cuántos convertidos al Señor hay en este lugar? Y hermano, yo le pido en el nombre de Jesús, si usted todavía no ha aceptado al Señor Jesucristo como su Señor, como su Salvador, eso es algo por lo que tenemos que empezar. Convertirse al Señor es arrepentirse. Esa conversión es convertirse, era una cosa, pero ahora pasa a ser otra. Lo que acabamos de ver en el video. Aquí ese proceso que vimos en el video se llama metamorfosis, pero la que pasa en la vida del creyente es metanoia. Metanoia, que quiere decir cambio de dirección. Es decir, yo iba hacia este lado, pero me doy cuenta que no es lo correcto, que voy mal, y entonces corrijo el camino y me voy para el otro lado. Esa es una metanoia. La metamorfosis es esa transformación que se da en la forma, en el cuerpo, que viene también en nosotros, pero primero se da esa metanoia. Por eso empieza diciendo la palabra, pero cuando se conviertan, pero cuando se dé esa metanoia, pero cuando se den cuenta que lo que vienen haciendo en el mundo no es lo correcto y cambian de dirección, cuando eso sucede, entonces dice aquí la palabra, entonces el velo se quitará. Porque sabe que usted y yo venimos con un velo que no nos deja ver todas las riquezas del reino y todo lo que Dios nos ofrece. Y dice el verso 17, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, mire cómo dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Vea cómo la palabra entonces habla de este proceso del creyente.
Cuando nos convertimos, cuando sucede esa metanoia, cuando yo me doy cuenta que lo que estoy haciendo en el mundo no es lo correcto, que yo estoy mal, entonces corrijo la dirección y busco entonces el camino de Dios. Cuando pasa eso, el velo se es quitado. Entonces puedo ver todo el reino de Dios que se abre a mis pies. Y entonces, ahí está, dice, donde está el Espíritu del Señor, entonces viene libertad. Entonces pasamos a ser diferentes y entonces dice, empieza esa transformación, porque entonces somos transformados de gloria en gloria. Somos transformados de gloria en gloria. Hermano, ese proceso de transformación inicia cuando nos damos cuenta que lo que hemos venido haciendo desagrada a Dios. Es imposible que alguien piense en buscar de Dios, en estar en los caminos de Dios, en ser un creyente, en ser un cristiano, en ser un hijo de Dios, si primero no corrige su camino. Por eso es que va a entender usted, la Biblia nos dice, aquel que mentía, ya no mienta más. Aquel que robaba, ya no robe más. Es decir, Dios nos está pidiendo un cambio de dirección. Dios está pidiendo que nos enfoquemos ahora en los caminos que conducen hacia Él, para que en nosotros se empiece a dar esa transformación y entonces vayamos de gloria en gloria. Así dice la palabra. Quiero leerle cómo dice la Nueva Traducción Viviente. En el verso 18 dice, Nueva Traducción Viviente, dice, así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Yo le pregunto, hermano amado, porque aquí la palabra en esta versión nos dice, nos hace más y más parecidos a Él. ¿Qué tanto se está pareciendo usted a nuestro Señor Jesucristo, hermano? Porque aquí dice la Biblia que cuando vamos siendo transformados de gloria en gloria, la otra versión dice, nos vamos pareciendo cada vez más a Él. Es que usted y yo tenemos que reflejar la imagen de Cristo. Y hermanos, no me refiero a la imagen física. Algunos pintores caprichosamente lo pintan esbelto, algunos con barba, otros con pelo largo. Y hay diferentes representaciones de Cristo. Pero en la imagen moral, en lo que Él representa en su esencia, que Él es bueno, que Él es justo, que Él es piadoso, que Él es misericordioso, que Él es santo, ¿cuánto nos vamos pareciendo a Él? Porque la Biblia dice que cuando somos transformados, nos vamos pareciendo cada vez más a Él. Y reflejamos, y mire, esto es tremendo, hermano. Dice, cuando se nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Ver primero y reflejar la gloria del Señor. Ahora, hermano, no vayamos muy lejos. El Señor Jesús le dijo, Señor, la gloria que tú me diste, yo les he dado a ellos, para que sean uno, así como tú y yo somos uno. O sea que aquí hablaba el Señor que su gloria estaba basada en la unidad. Y por ahí tendría que empezar ese cambio en esta congregación. La unidad de la iglesia va a reflejar esa gloria del Señor. Pero, hermano,
Seamos honestos, nos falta mucho para alcanzar esa unidad de la iglesia. La Biblia nos exhorta y nos dice: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. Y entonces, hermano, esa gloria del Señor la empezamos a reflejar cuando vamos trabajando, cuando vamos viviendo de acuerdo a la palabra en la unidad de la fe. Aquí el apóstol Pablo le está hablando a los miembros de la iglesia primitiva que vivían en Corinto, una ciudad que estaba metida en muchos problemas. Problemas que los tenemos hoy en día. La falta de unidad, las falsas enseñanzas, la inmoralidad sexual. El apóstol les enseñó a estos cristianos de la iglesia de Corinto cómo promover la unidad de la iglesia, cómo alcanzar la unidad de la iglesia, porque eso es precisamente la gloria del Señor. Y la función del cuerpo físico, la función de la iglesia, movidos por el Espíritu Santo a estar en un mismo sentir. En ese sentir del Espíritu en donde nos va a llevar a tener, a creer y a activar los dones espirituales en nuestra vida, la importancia de participar en todo lo que el Señor nos va diciendo, hermano. La palabra hoy nos decía: ustedes ya fueron sanos, crean en mi palabra, vivan mi palabra, nos decía hoy el Señor en una de las palabras proféticas. Porque, hermano, el Señor está trayendo palabra, pero usted y yo debemos de tomar esa palabra y creerla y vivirla. Cuando hacemos eso, entonces todos nos integramos al mismo sentir que hubo en Cristo, porque estamos haciendo su voluntad, porque estamos viviendo conforme Él lo está mandando en su palabra. Hermano, dice entonces la palabra que en Reina Valera dice que cuando se nos quita el velo, cuando nos convertimos, se nos quita el velo. Solo así vamos a poder ver y reflejar la gloria del Señor. Y es que a veces, hermano, aunque no es un velo físico, pero muchos, cuando todavía no se han convertido al Señor, cuando todavía no han pasado por esa metanoia, por ese cambio de dirección, no miran las cosas como realmente tienen que verse. No sé si le ha pasado que de repente usted le habla a alguien que tiene problemas con el alcohol, por ejemplo. Usted puede ver cómo el alcohol está destruyendo a esa persona. Usted puede ver cómo el alcohol está afectando a toda la familia. Usted puede ver cómo el alcohol lo está dejando sin plata. Porque eso sucede, hermano. Y usted viene, y usted que lo está viendo, viene y se acerca y le dice: mire, no haga eso. Le hace daño a su cuerpo, afecta a su familia, y usted se está quedando sin dinero. No lo haga. Y la persona no lo acepta. Por lo regular, raramente alguien va a decir: tiene razón, usted sí tiene razón, mejor ya no lo voy a hacer, voy a cambiar de dirección. No lo hace, hermano. Se enoja con usted. Si usted le dice algo así, se enoja. ¿Y a usted qué le importa? Es mi vida, yo hago con ella lo que quiera. Y sigue haciendo lo mismo. Y mientras no haya una conversión, no se le cae ese velo de los ojos. Y sigue haciendo lo mismo. Y cree que está bien. Todo el mundo lo hace y no todos lo hacen, pues. Y yo para eso trabajo, tengo mi dinero, para eso trabajo y hago lo que quiero. Eso es lo que mucha gente dice. Y no se dan cuenta, no pueden ver que lo que están haciendo está no solo afectando su vida, su familia, sino desagradando a Dios. Tiene que darse esa conversión, esa metanoia, entender que lo que hace desagrada a Dios, que lo que hace afecta a su familia, y entonces solo cambiando
esa dirección, solo entendiendo que necesita un cambio de vida, entonces se cae el velo. Dice entonces la palabra que de allí en adelante nuestra vida debe ir de gloria en gloria. Y esto nos habla del crecimiento necesario que tenemos que mostrar cuando llegamos al Señor. Porque le decía en un inicio, venimos al Señor en nuestro estado natural, carnal, ¿sí? Ahora el Señor espera que pasemos de ese estado natural carnal a ser espirituales. En el ejemplo del video, el Señor no quiere que usted se quede como larva. El Señor no quiere que usted se quede como oruga. El Señor está esperando que usted y yo lleguemos a ser unas preciosas mariposas, que volemos libremente. Pero para que eso se dé, tiene que haber ese cambio de vida. Y entonces tiene que ir evolucionando nuestra vida. Vaya conmigo a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Vamos a leer de los versos 46 en adelante. Pero quiero leerle en la Nueva Traducción Viviente. Dice la bendita palabra de Dios, Primera de Corintios capítulo 15, en el verso 46. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Mire cómo dice aquí la palabra. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Ahora, note usted, perdón hermano, no la quite todavía. Note usted cómo dice. Hemos traído, tiempo pasado, la imagen del terrenal. Cuando nacemos, traemos la imagen del terrenal. Tiempo pasado, hemos traído. Pero luego dice, traeremos, tiempo futuro. ¿Ya se dio cuenta? Traeremos también la imagen del celestial. ¿Estará cerca usted de la imagen del celestial, hermano? Del espiritual. Hay comprobaciones, ¿sí? ¿Qué hace hoy? ¿Qué hacía antes? ¿Sí? ¿Qué testimonio da hoy? Y hermano, ese es un proceso. Usted pudo ver en el video, la larva primero utilizó 2 semanas para pasar a ser oruga. La oruga necesitó 4 semanas para llegar a ser mariposa. Eso no sucede de la noche a la mañana. Claro, el proceso de conversión, sí. Yo decido hoy cambiar mi vida. Reconozco que lo que estoy haciendo no es correcto. Reconozco que lo que estoy haciendo desagrada a Dios. Desagrada no solo a Dios, sino afecto a mi familia. Entonces yo decido ese cambio de vida. Pero porque yo reconozco que no es lo correcto. Eso sí es inmediato, ¿sí? Pero el proceso de transformación lleva un tiempo en el que se tiene que alimentar de la palabra de Dios, de la ministración, de la alabanza, de la adoración, para que se vaya dando esa transformación. Y por eso va a entender usted lo que la palabra de Dios dice en Filipenses, que por la comunión que tenemos en el Evangelio, el que empezó la buena obra, la va a perfeccionar. Pero necesitamos llegar a esa necesaria comunión. Primero, lo terrenal. Hermano, aquí usted lo leyó, la palabra de Dios, así lo menciona. Dice, primero lo animal, después lo celestial. Suena duro, hermano, pero así lo dice la palabra.
Es que, ¿sabe cómo lo comparo yo? Cuando uno viene en el plano terrenal y aún vive en el plano, como lo dice esta versión, en el plano animal, actúa por instintos. Por ejemplo, si ahorita por esta puerta entrara un perrito, entra acá y va pasando aquí enfrente, y a ese perrito le dan ganas de orinar, ¿qué cree usted que va a hacer? ¿Cree usted que el perrito va a decir, ay no, qué vergüenza, aquí me van a ver todos, me voy a ir a los baños? ¿Usted cree que el perrito va a decir eso? No, el perro actúa por instinto animal. Y entonces el perro aquí viene y aquí le dieron ganas de orinar. Es más, se acerca ahí al canastito de las ofrendas, hermano, y ahí levanta la pata. Y se orina. Es su instinto animal. No razona, no piensa. El asunto es que muchas veces así actuamos nosotros los hombres. Por instinto animal. No pensamos. ¿Sí? Y entonces grito en mi casa y le pego a mi esposa, a mis hijos, ¿y qué? Si yo mando en la casa. Instinto animal. No razona, no piensa. Le grito a alguien en la calle, en el semáforo le saco la mano al que no pasó en rojo o en verde. ¿Y qué? Instinto animal. Mire, yo le he dicho a mi esposa, resulta que a veces vamos por ahí con mi esposa y encontramos a veces a alguien que va armado, hermano, y lleva aquí el arma, hermano. Y usted los mira caminando a los que llevan el arma, hermano. Hasta así caminan, ¿va? Y siempre le digo a mi esposa, cuando miro a alguien así, mira, ese hombre ahorita se siente más macho y más hombre que yo. Él se siente así porque lleva su pistola. Porque va en el modo animal. Porque ahí está su valor. Porque ahí está su fundamento. Y cuidado, quien lo vaya a ver feo, porque Dios guarde. Muchas veces, hermano, se están quedando muchos como larvas y como orugas y no están evolucionando. Y cuando nos quedamos como el terrenal, vivimos en las cosas de la tierra. Entonces no vemos las cosas del Señor. Aterrizamos siempre todo. No, pero es que no se puede porque, no, depende quién quede presidente. Depende, y todo lo aterrizamos en lo terrenal. Pero cuando alcanzamos esa imagen del celestial en el espíritu y somos transformados en una nueva criatura, pasamos a ser espirituales, y cuando pasamos a ser espirituales, entonces vemos las cosas con los ojos del espíritu. Y entonces, hermano, es cuando entonces podemos decir, no importa lo que mis ojos hoy vean, yo creo en Dios y el Señor es mi pastor y nada me faltará. Amén. Cuando creemos eso, hermano, amén. Apláudale al Señor, para Él sea el honor y la gloria. Pero cuando vamos alcanzando la imagen del celestial, del espiritual, entonces ya podemos ver las cosas en el espíritu. Se nos quitó el velo. Entonces ya vemos la gloria del Señor y reflejamos la gloria del Señor. Porque entonces vamos exhortando con la misma consolación con que hemos sido consolados. Entonces ahora vamos y consolamos a otras. Entonces ya podemos decirle a alguien, créale a Dios. Mire, pero es que el doctor dijo, no importa, usted créale a Dios. Dios es fiel, Dios es grande, Dios es misericordioso. Él tiene el control de su vida. Usted puede ir reflejando ahora la gloria del Señor. Pero solo en la medida, hermano, que vamos dejando lo terrenal y alcanzando lo celestial. Acompáñeme a Gálatas, por favor. Aquí el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Galacia en el capítulo 5. Gálatas capítulo 5 en el verso 19. Gálatas 5:19 dice en la Nueva Traducción Viviente: cuando ustedes
siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Mire cuáles son: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Porque está viviendo en la carne, porque está viviendo en el plano terrenal. Hermano, con todo respeto, la Biblia lo dice, en el plano animal. Está viviendo por instinto carnal. Yo hago lo que se me da la gana, para eso trabajo, aquí yo mando, aquí yo hago lo que yo quiera. Y eso es lo que lamentablemente hoy está sucediendo en muchos que dicen ser creyentes. Y por eso el tema se llama la transformación del creyente. Porque si usted dice ser creyente, tiene que haber una transformación en su vida. Pasar de ese pensamiento carnal, natural, terrenal, animal, a pasar a ser espirituales, a verlo todo en el espíritu. Y dice la Biblia, hermano, dice la Biblia, que lo que es del espíritu se ha de discernir en el espíritu. Y por eso es que muchas veces no entendemos cuando alguien nos exhorta por medio de la palabra, porque si no estamos en el espíritu, nos choca, nos cuesta entenderlo. No nos gusta que nos reprendan, no nos gusta que nos disciplinen, no nos gusta que nos llamen la atención, pero cuando estamos en el espíritu, yo agradezco cuando me llaman la atención y cuando me disciplinan. Mire, hermano, yo le he contado ese mini testimonio. Yo antes de venir al Señor, yo me consideraba el alma de la fiesta. Yo iba con mis amigos o en el trabajo con los compañeros, yo era el chistoso del grupo. Yo contaba chistes, colorados, medio colorados, verdes, de todo color se los contaba yo, hermano. Y me sentía el alma de la fiesta, y me sentía el agradable, el buena onda, y eso me sentía yo. Pero igual le contaba un chiste colorado que un descolorido. Y así vine a la iglesia, hermano. Y ni modo, como esa era mi naturaleza terrenal, carnal, y vine a la iglesia. Y aquí quería seguir saliéndose la carne, ¿va? Y quería seguir siendo igual. Y quería seguir contando mis chistes. Hermano, un día me llama el pastor a su oficina, allá cuando estábamos en la 11 calle. Me llama el pastor un día, hermano, y me sienta y me dice: usted es un ministro, usted es un siervo. Y lo cuento con libertad, hermano, porque eso nos pasa a cualquiera. Y me dijo el pastor: usted es un ministro, usted es un siervo. Usted ya no es el mismo hombre de la calle que contaba chistes y era el alma de la fiesta, me dijo. Ahora compórtese como ministro, es un siervo de Dios. Piense antes si lo que va a decir agrada o no a Dios. Y si no edifica, mejor quédese callado. Uy, hermano. Al principio aquello que por dentro el hígado se me hacía un colocho, hermano. Pero cuando el espíritu ha sido ejercitado, entonces solo guardé silencio, respiré profundo y sentí de parte de Dios solo decirle: muchas gracias, pastor. Gracias porque usted me está haciendo entender lo que ahora tengo que llegar a hacer. La gloria sea para el Señor, hermano. Y no es que ahora sea aburrido, o empurrado o mal encarado, no. Tal vez sigo siendo alegre, pero ya no cuento ni hago lo que antes hacía, hermano. Es que esa transformación tiene que darse en todos nosotros, hermano. Realmente usted ha cambiado. ¿Y sabe cómo lo puede saber? Pregúntele a su esposa, a su esposo, a sus hijos. Pregúnteles. Hoy yo le invito ahí en la intimidad de su casa, pregúnteles: mis hijos, ¿será que ya soy diferente?
mi amor, ¿ya me mirás cambiado o no? Pregúnteles cuando llegue a su casa y va a ver lo que le van a decir. Eso sí, prepárese para la respuesta también, ¿va? Y no se me vaya a enojar. Pero ahí nos llevamos sorpresas, hermano. Porque a veces creemos que por venir a la iglesia ya somos cristianos. Ya le he dicho aquel famoso refrán de un hermano: no por dormir en el garage de su casa usted se convierte en carro. No por venir a la iglesia se convierte en cristiano, hermano. Tiene que darse esa transformación, ¿sí? Claramente esta versión de la traducción viviente dice: los que siguen su naturaleza carnal siguen en una vida de pecado. No se tiene conciencia de lo que desagrada a Dios. Ahora, esta misma versión dice: los resultados son más que claros, los frutos están a la vista. Y muchas veces solo la persona que está haciendo las cosas no mira esos frutos. Y la Biblia dice: por sus frutos los conoceréis. Sigamos leyendo ahí en Gálatas capítulo 5, vayamos ahora al verso 22. Y mire, cuando ya usted dejó la naturaleza carnal y ya logró alcanzar esa naturaleza espiritual, mire entonces los frutos. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida, mire, es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Y hermano, aquí cuando la palabra de Dios dice no existen leyes, es decir, nadie le va a prohibir dar amor. Nadie le va a prohibir dar paz, nadie le va a prohibir ser benigno, nadie le va a prohibir tener dominio propio. Eso hágalo cuantas veces quiera, porque eso agrada a Dios. Ahora, esos frutos se van a dar solo si yo ya pasé de la naturaleza carnal a la naturaleza espiritual. Mi hermano, inevitablemente estamos lanzando mensajes de frutos en todo momento. Me decía alguien por ahí, es que me hicieron una pregunta, le cuento, hace un par de días en el trabajo me hicieron una pregunta mera comprometedora y yo tenía que dar la respuesta o mi parecer de alguien que yo sabía que estaba mal. Y entonces le dije, cuando me hicieron la pregunta yo me quedé callado. Pero era una persona de recursos humanos y ya veo que ellos son sagaces, son los de recursos humanos como estudian psicología y todo eso, hermano. Y me dijo, gracias, me dijo. ¿Gracias de qué? Le dije yo, si no le he contestado nada. Suficiente, me dijo. En este tipo de cosas, el silencio dice mucho, me dijo. Mire, hermano, yo no dije nada. Suficiente, me dijo. Porque a veces, aun cuando nos quedemos callados, estamos diciendo algo, hermano. Cuanto más con nuestros actos, cuanto más con nuestra boca. ¿Qué estamos hablando hoy? ¿Realmente está saliendo de nosotros palabras de bendición? Y palabras de bendición siempre y en todo lugar, porque dice la Biblia que de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Es decir, yo no puedo estar acá, hermano, diciéndole, hermano, Dios le bendiga, que le vaya bien, bendiciones, y allá afuera maldiciendo y maltratando a la gente. No se puede, hermano. Claro, perdón, sí se puede, pero no se debe, porque entonces no hay una verdadera transformación. Cuando yo estoy siendo transformados, cuando usted permite que esa transformación se vaya dando en su vida, igual bendice aquí, que bendice en la calle, que bendice en su casa. Porque esa nueva naturaleza espiritual se está dando en su vida. Porque mire cómo dice el Evangelio de Mateo, acompáñeme. Mateo en el capítulo 7. Este verso, esta parte que todos nos sabemos, hermano, pero tristemente no, como que muchas veces no la tomamos en cuenta para nuestra manera de vivir. Mateo capítulo 7 en el verso 16 dice: por sus frutos los conoceréis.
¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Debemos analizar, mi hermano, a la luz de la palabra de Dios, cuáles son hoy nuestros frutos. Porque así es como estamos siendo conocidos. Así es como la gente nos está definiendo, por los frutos que hoy estamos dando. ¿Sí? En Primera de Corintios, en el capítulo 3, el apóstol Pablo, yo cuando leo esto veo acá en el apóstol Pablo cierta frustración, ¿sabe usted? Primera de Corintios capítulo 3, en el verso 1. En la Nueva Traducción Viviente dice: amados hermanos, cuando estuve con ustedes, no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo, como si fueran niños en Cristo. En Reina Valera dice: no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales. La Nueva Traducción Viviente nos está diciendo que cuando alguien está viviendo en la carne, actuando en la carne, es como si fuera un niño espiritual. Verso 2 dice: tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso, y aún no están preparados, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros, se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? El apóstol Pablo, hermano, enseñaba y pastoreaba en esta iglesia de Corinto, y ya les había dado varias enseñanzas. Ya había estado con ellos un buen tiempo. Sin embargo, muchos de estos creyentes de Corinto seguían teniendo actitudes de la carne. Y aquí el apóstol los compara con niños inmaduros, irresponsables. Usted a su hijo de 3 años, dele un billete de a 100. A ver qué hace. O a uno de 5 años, dele un billete de a 100 y a ver qué hace. Le va a aparecer con 100 quetzales de chicles o 100 quetzales de dulces. ¿Me entiende? Porque es inmaduro, porque es irresponsable. No podemos pedirle que piense qué va a hacer con eso, porque su edad todavía le justifica que sea inmaduro, que sea irresponsable. Ahora el apóstol ya le había enseñado a esta gente acerca del amor, acerca de Dios, acerca de Cristo, pero seguían viviendo en las cosas de la carne, contiendas, celos, iras, envidias. Por eso les dice: yo quisiera hablarles como espirituales, pero no puedo. Tengo que hablarles como carnales. Y sabe que aquí eso ha pasado en algún momento. Y es donde la gente sale hablando a veces mal de los pastores. Sí, salen a veces hablando mal de los pastores. Es que el pastor muy duro, viera el pastor cómo me habló de... Sí, porque le habló como a carnal, le habló como a espiritual. Porque si le hubiera hablado como a carnal o como a natural, porque si le hubiera hablado como a espiritual, no le hubiera entendido, ni hubiera hecho caso. A veces, hermano, tenemos que entender que no se nos habla como a espirituales porque todavía no estamos viviendo como espirituales. Pablo quizá quería entrar a revelaciones más profundas, pero no podía hacerlo porque no entendían. Tenía que venir y hablarles como a carnales. Hermano, mire, y por eso le decía, yo veo como una frustración en el apóstol, porque hermano, créame,
y los que hoy tienen el privilegio de predicar o tal vez enseñan en un discipulado me van a entender. Cuando uno lleva palabra, trata de estudiarla, trata de desmenuzarla, trata de buscar palabras para que el oyente lo entienda, para que lo comprenda. Y tratamos de tener pura, fiel la intención de Dios, pero meterla en palabras que se entiendan. Uno busca eso, hermano, porque uno quiere que la voluntad divina se traslade a los oyentes, para que eso vaya cambiando nuestra vida. Y entonces Pablo desmenuzaba la palabra para que la gente lo entendiera, pero no estaba pasando. En el capítulo 4, siempre de Gálatas, vamos a ir nuevamente a Gálatas, por favor. En el capítulo 4, mire cómo dice en el verso 19. Gálatas capítulo 4, verso 19, en la Nueva Traducción Viviente dice: oh, mis hijos queridos, mire cómo le dice ahí el apóstol. Oh, mis hijos queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. Hermano, esa transformación del creyente lo que busca es que en usted se forme la imagen de Cristo, la imagen del celestial, que ya no hayan celos, ni envidia, ni ira, ni contienda. Y hermano, no le estoy diciendo que oculte sus emociones. Dios no quiere que ocultemos nuestras emociones. Es más, bendito Dios, porque en la Biblia dice, enójense, me dice el Señor en la Biblia. Mire, así me dice el Señor en la Biblia. Enójense, pero también me dice, pero no pequen. El Señor me dice en la Biblia, no se ponga el sol sobre tu enojo. Otra versión dice, no pasen todo el día enojados hasta la noche. Y eso es lo que por lo regular sucede cuando estamos en la carne. Me hicieron algo, me hicieron una mala mirada y no le hablo. Un día, 2 días. Yo he oído, hermano, casos de hijos que a veces 2 días y no le hablan al papá o a la mamá. Hermano, cualquier parecido es mera coincidencia. Oye, a mí no me han contado nada. Pero el esposo a veces no le habla 2, 3 días a la esposa no le habla 1 o 2 días al esposo porque algo no le gustó. Dios no está diciendo que ocultemos nuestras emociones. Dios está diciendo, sí, ténganlas, pero no pequen, pero sean espirituales, pero manéjenlas, dominen la carne. Y eso solo se logra si llegamos a ser espirituales. Hasta aquí, hermano, yo le pregunto, ¿cómo va esa transformación en su vida? ¿Cómo va esa transformación en su vida? ¿Va cambiando usted algo? ¿Va siendo transformado? No, que ya, hermano, ya solo las alas me faltan porque yo ya me voy con Dios. No, el apóstol Pablo dijo, yo mismo no creo haberlo alcanzado ya todo. Pero una cosa hago, dijo el apóstol Pablo, dejando atrás mi pasado, me enfoco hacia la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Hermano, yo, créame, en mis oraciones, yo le pido a Dios que me dé tiempo, que todavía no venga. Mire mi oración, todos estamos anhelando la venida del Señor, pero yo le digo, Señor, dame tiempo. Todavía me falta dejar un par de actitudes que no debo de tener. Señor, dame tiempo, Padre. Todavía tengo pensamientos que me quieren hacer aterrizar en lo terrenal. Dame tiempo, papá. Esa es mi oración, hermano. Porque todavía tengo que transformarme en algunas áreas de mi vida. ¿Y usted cómo va con esa transformación, hermano? Hemos ido dejando la naturaleza carnal. Estamos mostrando frutos del Espíritu. Porque, hermano, y aquí le hablo a los hombres, hermanos, lo digo por experiencia.
Yo un día tuve que llegar con mi hija mayor y pedirle perdón, porque cuando busqué en mi mente un recuerdo de cuando ella estaba pequeña y haber jugado con ella de pequeña, no lo encontré, hermano, en mi mente. Pero aún cuando me fui a buscar fotos, de repente de cuando ella era pequeña, tampoco las encontré, hermano. Porque cuando mi hija mayor empezó a crecer, yo andaba en los deleites del mundo, yo andaba en los deseos de la carne, yo hacía lo que se me daba la gana, era borracho. Y no recuerdo momentos alegres de jugar con mis hijas, con mi hija la mayor. Y tuve que venir un día y pedirle perdón. Pero hermano, ya con mi hija, cuando nació mi segunda hija, ya Dios empezó a hacer algo en mi vida. Y con ella sí tengo recuerdos de cómo jugué con ella y cómo me la disfruté a ella de pequeña. A veces los padres nos perdemos esos momentos por andar en los deseos de la carne. A veces no disfrutamos los momentos en familia por andarle dando el deleite de la carne. Y creemos que ahí somos felices. No, sí que alegre estar con los cuates. Creemos que ahí hay felicidad. Pero privamos a nuestra familia de esos momentos felices. Y eso muchas veces pasa sin que nos lo advirtamos, sin que nos demos cuenta, porque andamos en la carne. Pero cuando venimos al Señor y empieza esa transformación en nuestra vida, hermano, hoy yo digo, pero ¿qué estaba pensando yo, por Dios santo? ¿En dónde estaba mi cabeza como para hacer todas esas cosas y dejar a mi familia por un lado? Hoy yo me puedo dar cuenta, porque ya el velo fue quitado, porque ya yo decidí un cambio de vida. Y eso es lo que Dios está esperando en cada uno de nosotros, hermano. Ese cambio de vida, esa metanoia, esa metamorfosis, para que lleguemos a ser esas mariposas preciosas que volemos en libertad. Pero aquí también la palabra, hermano, nos habla a los que un día empezaron a mostrar frutos. Dejaron de ser larva y pasaron a ser oruga. Creyentes que alcanzaron cierto nivel espiritual, cierto conocimiento de la palabra, empezaron a tener privilegios incluso en la iglesia, pero que un día los dejaron tirados. Hermanos que empezaron el anhelo de venir y escuchar la palabra, venir a los cultos, pero de repente sintieron que no hay que ser tan fanático, con que vayamos solo el domingo suficiente. Y les habla uno de devocionales en su casa, habla uno de oración en su casa, de dar gracias a Dios en todo momento en el que uno toma los alimentos, pero a veces no queremos hacerlo. Y entonces pasaron de larva a oruga, pero ahí se quedaron. Esa transformación se tiene que seguir dando, hermano. Dios no quiere solo asistentes regulares a la iglesia. Dios quiere hijos convertidos que verdaderamente cumplan y hagan la voluntad de Dios en todo momento, en todo lugar. Personas que empezaron buscando de Dios y de repente bajaron esa búsqueda, bajaron esa intensidad con la que venían buscando de Dios, por las circunstancias de la vida, por los problemas en el trabajo, por un mal testimonio de alguien, dejaron de buscar de Dios, se quedaron como orugas. Y a ellos también el Señor les habla. Vaya conmigo a Gálatas. Gálatas en el capítulo 3. Hermano, la palabra de repente hoy a alguien le pudo haber sonado fuerte. Yo le pido perdón, pero es la forma como Dios me dijo que la entregara. Gálatas capítulo 3. Vamos a leer desde el verso 1. Le había puesto solo el 3 y el 4, hermano, pero ya picados, vamos a leer desde el verso 1. Perdone mi hermano, Eduardo, que lo pongo a correr ahí, pero
El Señor me dice que lo leamos desde el 1. Dice, en versión Reina Valera, dice, oh Gálatas insensatos. Personalicémoslo acá y digamos, oh genezarenos insensatos. ¿Quién os fascinó para no obedecerla a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Hermano, y ahora la pregunta esta yo se la traslado, porque el Señor me la trasladó a mí, ahora yo se la traslado a usted. Genezarenos insensatos. Hermano, esta palabra va para quien tenga que ir. Usted creyó por la ley que se le impuso, usted creyó por mandato de hombre, usted creyó porque el pastor fue muy terco y muy necio con usted, o creyó por fe, o creyó porque vio la obra de Jesucristo, que dice la palabra que vino a morir por amor a usted, por amor a mí, y de tal manera nos amó Dios que envió a su Hijo Jesucristo a morir por amor a nosotros. ¿Por qué creyó usted, hermano? Porque si alguien está aquí porque dijo, mire, es que el pastor que es necio, y si no vengo viera que cómo me alega. Si vino por eso, hermano, vino a perder su tiempo, perdone. Porque el Señor quiere que cada palabra que usted escuche, cada mensaje que usted escuche, por el mover del Espíritu Santo y el poder de esa palabra, su vida vaya siendo transformada. Pero si usted vino a escuchar con fe, creyendo que es palabra de Dios para edificación y transformación de su vida, no es palabra de hombre. Ahora sí, leamos el verso 3 y 4, solo que ahora se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, mire cómo dice aquí, hasta pena me da, hermano, pero así lo dice la palabra. ¿Será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les hayan servido para nada. Hermano, tenemos que analizar nuestra vida como creyentes. ¿Cómo estamos viviendo hoy? Porque yo siempre lo he dicho, hermano, aquí en la iglesia es bien fácil ser o dar la apariencia de creyente y de cristiano. Aquí en la iglesia hasta cara de piadosos hacemos, ¿verdad? Dios le bendiga, que le vaya bien, bendición. Hasta cara de piadosos hacemos aquí. Pero y allá afuera, hermano, y en nuestra casa, ¿será que igual tenemos cara de piadosos? ¿Y será que igual bendecimos? Porque así tiene que ser, si realmente estamos siendo transformados. Porque no crea usted que esa mariposa que vimos en el video regresa a su casa y vuelve a ser oruga. No, esa mariposa sigue siendo mariposa, donde quiera que vaya. El problema es que muchos de nosotros somos mariposa en la calle y oruga en la casa. ¿Sabe que hay un dicho así que dice, candil de la calle, oscuridad de su casa? Porque en la calle anda haciendo el bien, bendiciendo y buena onda, y en su casa solo alegando, gritando y hablando groserías a su familia. Aquí no, hermano, en el nombre de Jesús. Pero hermano, ¿cuántos creyentes pueden haber así? Que necesitamos esa transformación de vida, esa metanoia, esa metamorfosis en nuestra vida, para que verdaderamente nuestros frutos sean congruentes con lo que hoy estamos hablando. Si decimos ser creyentes, si decimos ser cristianos, hermano, tiene que darse esa transformación en nosotros. Y solo Dios y usted sabrá qué tanto va reflejando hoy la imagen del Señor. Solo usted y Dios lo saben. Porque aquí sus frutos pueden ser unos,
¿sí? Y hermano, al pastor lo pueden engañar, eso no se preocupe, se vale. Pero la Biblia dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Amén. Quiero pedirle que se ponga de pie, mi hermano. En el nombre de Jesús, que esa palabra pueda llegar a su corazón. El Señor nos demanda, hermano, a que esa transformación se vaya dando en nosotros. Y como ya dije, no sucede de la noche a la mañana. Ese es un proceso, hermano. Pero empecemos hoy. Creamos hoy más que ayer. Si no leía la palabra, póngase a leer la palabra de Dios. Si no oraba todos los días, póngase a orar todos los días. Pídale al Señor que cambie su vida. Y el Espíritu Santo, porque por eso es el ayudador que quedó, para que el Espíritu Santo sea el que nos ayude, para que nuestra vida vaya siendo transformada. Ahí donde usted está, yo quiero exhortarle en este momento, hermano. No tiene que venir y gritarle a todos públicamente cuánto su vida ha cambiado. Es entre usted y Dios. Pero quiero invitarle en esta hora, con sus manos levantadas, por favor. Yo quiero invitarle ahora, con sus ojos cerrados, para usted mismo, haga ese autoexamen en su vida, esa autoevaluación. ¿Cuánto ha cambiado su vida? Si en algún momento cae en la cuenta de que todavía está cometiendo muchos errores, no se preocupe. Dios lo sabe y Dios quiere trabajar en esa área de su vida. Es que no logro controlarme. Póngalo en las manos de Dios. Deje que sea el Señor el que se manifieste. Es que siempre que me dicen eso me enojo. Póngase en las manos de Dios. Y cuando se vaya formando en usted esa naturaleza espiritual, se va a dar cuenta que eso que antes le enojaba, ya no le va a enojar. Y donde antes usted maldecía, ahora va a bendecir. Porque hermanos, nos estamos haciendo daño como familia. Nos estamos hiriendo como iglesia, como congregación muchas veces, en chismes, en maledicencias, en críticas destructivas, y perdemos la unidad de la iglesia, perdemos la gloria del Señor. Dios desea que vivamos en unidad, hermano. Dios desea que su gloria sea manifestada en cada uno de nosotros, en las familias. ¿Cuánto hayamos avanzado, hermano? Dios y usted lo sabe. Pero que hoy pueda usted hacer el compromiso delante del Señor, que usted va a ser diferente, que usted va a cambiar, que sus frutos van a hablar de ese cambio, de esa transformación. Porque por sus frutos los conoceréis, dice la palabra. Quiero agradarte, Señor. Dígale, quiero agradarte, Dios. Renuévame, Renuévame, Dios. Señor Jesús.